Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con esta nueva modalidad. Quisiera creer que toda esta tarea que te mandaron, no sé, hubo alguna explicación previa. Si no, no entiendo que cómo un profesor puede mandar a los gurises solo a hacer todo esto sin pretender que consulten a alguien, ¿no? Que la hagan por sí solos. Para empezar, en el primer ejercicio dice si la masa del Titanic era de 6 por 10 a la y le falta el exponente ahí. Te vas a fijar en la letra. El exponente es deduzco a la 7. Así que entonces aquí tenemos la masa del Titanic, 6 por 10 a la 7, que acelera a 0,10 metros por segundo al cuadrado. Lo que aplicamos aquí es la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración. La masa, 6 por 10 a la 7, por la aceleración 0,10. Y ahí da 6 por 10 a la 6 newton la fuerza, que en kilogramos fuerza, que es como está ahí en la solución, como un kilogramo fuerza son 9,8 newton, aproximadamente 10 newtons, un kilogramo fuerza 9,8, 10 newton aproximadamente, o sea que 10 veces más chico en kilogramos fuerzas que en newton. Por eso la solución dice 6 por 10 a la 5, de donde deduje que la masa del Titanic que faltó ahí, el exponente, era 7. Después en el siguiente no va cálculo, simplemente hay que analizar, tenés un cuerpo arriba del otro, hay que analizar las fuerzas que actúan y ver cuáles son pares de interacción, parejas de acción-reacción. ¿Ah? Entonces en este cuerpo de abajo tenemos el peso. Para el peso no está la pareja de acción-reacción porque la pareja de reacción del peso está en el centro de la Tierra y vos estás analizando la fuerza sobre este cuerpo. O sea que esta no tiene pareja de reacción. La normal, que es la fuerza que hace el piso sobre el cuerpo, tampoco tiene pareja de acción-reacción porque la reacción de la normal estaría en el piso y estamos analizando fuerza sobre este cuerpo. ¿Ah? Y aquí sí hay una pareja de acción-reacción porque el cuerpo de arriba empuja al de abajo hacia abajo, mientras que el de abajo sostiene al de arriba haciéndole una fuerza hacia arriba. Entonces la normal 2 hacia arriba con la normal 2 hacia abajo son parejas de acción-reacción. Estas dos son parejas de acción-reacción. Bueno, entonces en el de abajo tenemos el peso, la fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo hacia arriba, normal, y la fuerza que ejerce el cuerpo de arriba hacia abajo, que también se llama normal. La fuerza perpendicular a la superficie de contacto entre los cuerpos se llama normal, y la tangente, fuerza de rozamiento. No nos dice nada el rozamiento, por eso no la dibujamos, pero aquí habría entre estos dos cuerpos, teóricamente, una fuerza de rozamiento. En el de arriba tenemos el peso hacia abajo, el peso siempre está, si el cuerpo tiene masa, de esa fuerza nunca dudes, siempre va a estar el peso. Y a su vez, el cuerpo de arriba es sostenido por el de abajo. El de abajo le hace una fuerza hacia arriba, sosteniendo al cuerpo chiquito ese que está arriba. Las únicas parejas de acción-reacción que parecen verse ahí son la normal 2 hacia arriba y la normal 2 hacia abajo. Repito, el cuerpo de abajo le hace una fuerza hacia arriba al de arriba para sostenerlo, mientras que el de arriba se afirma en el de abajo y le hace una fuerza hacia abajo. ¿Ah? Aquí, si analizamos la fuerza sobre cada cuerpo, no hay parejas de acción-reacción. En este tenemos la fuerza hacia adelante, tenemos el peso que siempre está, tenemos la normal, que es la fuerza que el piso le hace, y tenemos la tensión, que es la fuerza con que la cuerda tira de este cuerpo hacia atrás. Este cuerpo de adelante se frena debido a que lleva de arrastro a este otro, y a su vez este avanza debido a que este lo está tirando hacia adelante. Estas dos fuerzas no son parejas de acción-reacción, a pesar de que están contrarios, a mi juicio, ¿no? Las parejas de acción-reacción entre la piola y esta estaría en el cuerpo, ¿ah? Y la de esta estaría en este cuerpo. En este también tenemos las mismas fuerzas que adelante, la normal hacia arriba, el peso y la tensión. ¿Ah? Después ya empezamos con ejercicios con cálculos. ¿Sí? En este ejercicio, ejercicio número 3, no recuerdo bien cómo era una balanza en un ascensor. Si en la parte A vos estás parado en un ascensor, arriba una balanza y le indica la balanza 55 kilogramos. Si la velocidad es constante, la fuerza neta es 0. Para que haya fuerza tiene que haber una cierta aceleración. Así que si la velocidad es constante, la fuerza neta es 0. Por lo tanto, la balanza va a indicar la misma masa. Esté quieto el ascensor o esté moviéndose con velocidad constante, la balanza no va a indicar cambio. Ahora, donde el ascensor acelere, es decir, si el ascensor sube, por ejemplo, vos te vas a afirmar más en la balanza. Ahí va a marcar un
una mayor masa a la balanza si el ascensor está subiendo. Y si baja al revés, como que vos quedás en el aire en la balanza, ahí va a marcar menos. Por eso, si el ascensor sube con aceleración, hay una fuerza neta. Siempre que haya una aceleración hay una fuerza neta. En este caso, si sube, hay una fuerza neta hacia arriba. ¿Cómo sale esa fuerza neta hacia arriba? Pues sale restando la fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza que hace la balanza, porque si estás parado arriba de la balanza hace sobre ti una fuerza hacia arriba, y el peso hacia abajo. ¿Ah? Como el ascensor sube, la fuerza que va hacia arriba es mayor que la que va hacia abajo, y por eso planteamos la segunda ley de Newton. Fuerza neta, la fuerza neta aquí sería la resta de la que gana menos la que pierde, la que va a favor del movimiento menos la que va en contra. La fuerza de la balanza menos el peso igual masa por aceleración. Despejamos de allí, el peso que está restando pasa para el otro lado sumando, ¿sí? Y ahí nos queda que la fuerza de la balanza es la masa por la aceleración más el peso. Planteamos masa por aceleración más el peso, que es m por g. Recuerda que el peso se calcula siempre m por g, donde g es la aceleración de la gravedad, que es constante, y ahí en el ejercicio es 9,8, pero ahí en el ejercicio te piden que uses 10 para no complicar con las cuentas. Entonces aquí saco factor común m, que se repite, y me queda a más g. La aceleración del ascensor, que es 0,4, más g, que es 10, y de ahí sale 55 por 4, 572 newtons. Pasados a kilogramos fuerza, por las dudas, que en la solución está en kilogramos fuerza, es dividir más o menos entre 10, así que 572 newtons son más o menos 52 kilogramos fuerza. Seguimos. Esto es una locura, muchachos, una locura. Bueno, aquí tenemos un cuerpito que va siendo tirado por una fuerza y dice que va acelerando 0,5 metros por segundo al cuadrado. En todos estos ejercicios la idea es analizar la fuerza sobre los cuerpos. Aquí tenemos el peso, que siempre está y siempre va derechito hacia abajo a 90 grados con el renglón, ¿sí? La normal, que es la fuerza que ejerce el piso, ojo con la normal va a 90 grados con el piso. Si el piso está torcido, la normal queda torcida. Mientras que el peso siempre va a 90 grados con el renglón, no importa cómo esté el cuerpo. Y tenemos una fuerza F inclinada que lo va tirando, como si fuera arrastrando una caja. En este tipo de ejercicios así, nosotros siempre trabajamos en dos ejes, un eje vertical, el eje Y, y un eje horizontal. Razón por la cual esta fuerza F, que no estaba ni en el eje Y ni en el eje X, la descomponemos. A esta fuerza F la descomponemos hacia el eje X, F sub X, y hacia el eje Y, F sub Y. ¿De acuerdo? Acá nos queda un triángulo rectángulo donde tenemos que recordar aquellos de seno, coseno, tangente, Pitágoras y toda aquella historia. ¿Ah? Entonces, calculamos el peso, m por g, la masa 20 kilogramos. Recuerda que la masa tiene que estar en kilogramos. Si no está en kilogramos, hay que convertirla porque si no la fuerza no te da newtons. Masa en kilogramos. Y la aceleración 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? 200 newtons el peso. Fx. Fx, si tú observas este triángulo rectángulo, Fx es el cateto adyacente. El cateto adyacente es la hipotenusa, que en este caso es F, por el coseno del ángulo. Y FI, esto acá sería FI, que es lo mismo que esto acá. FI es el cateto opuesto al ángulo. Si este es el ángulo, es el cateto opuesto, que es este. ¿Ah? El cateto opuesto siempre es la hipotenusa, repito que es F, la hipotenusa en el triángulo rectángulo es F por el seno del ángulo. ¿Ah? Mi dibujo no quedó muy feliz de acuerdo a la letra porque normalmente en las letras te dan el ángulo con la horizontal y ahí te hicieron una trampilla, dijeron 30 con la vertical y yo me había jugado que era 30 con la horizontal, por eso quedaron desproporcionados los ángulos. Pero fíjate que la letra dice 30 grados con la vertical, así que por lo tanto el ángulo de 30 es este y no es este de acá abajo. Si este es de 30, este es de 60 porque acá tenemos un ángulo recto. Si tenemos un ángulo recto, el ángulo total es de 90 grados, por lo cual si esto es 30, esto es 60. Yo sé que este video está grabado medio rapidito, pero como vos vas a pararlo y detenerlo y acelerarlo, adelantarlo o atrasarlo, voy medio rápido. Bien. Repito entonces, Fx, todo cateto adyacente en cualquier triángulo es la hipotenusa por el coseno del ángulo y todo cateto opuesto en cualquier triángulo es la hipotenusa por el seno del ángulo. Después vemos, en el eje X, hay aceleración.
Si hay aceleración, Newton dice que la suma de todas las fuerzas que haya en ese eje es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton, fuerza neta, esto no es más que la fuerza neta, esta acá, que planteo aquí. ¿Ah? La suma de las fuerzas en el eje X que me va a dar la fuerza neta en X. ¿Y a qué es igual la fuerza neta en X? A la masa por la aceleración. ¿Qué es la fuerza neta? Si en términos medios gauchos y medios rápidos son las fuerzas que tiran para adelante menos las que tiran para atrás, las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. En este caso la única fuerza que tira hacia adelante, es Fx. Y como la letra no establece que hay rozamiento, pues no hay ninguna fuerza hacia atrás. Así que por lo tanto lo que hace mover a este cuerpo no es esta fuerza, sino Fx, la componente horizontal que lo hace mover en este eje. Recuerda que cuando nosotros descomponemos una fuerza, estas dos fuerzas sustituyen a esta. Por lo tanto, esta es como si no existiese más. La podéis incluso tachar. Entonces, en lugar de trabajar con esta fuerza que nos complica por el ángulo, trabajamos con esta y con esta. Fx, entonces, es la que tira hacia adelante, es la que provoca la aceleración del cuerpo. Y por eso, Fx va a ser igual a la masa por la aceleración. Como Fx es f por el coseno de 60, este coseno que está multiplicando va a pasar dividiendo, y ahí nos queda f igual a m por a sobre coseno de 60. ¿Sí? Sustituimos la masa es 20 kilogramos, la aceleración es 0,5 y el coseno de 60 también es 0,5, de casualidad nada más, o bueno, el profesor lo planteó así. La aceleración es 0,5 y el coseno es 0,5, así que la fuerza va a dar 20 newtons. ¿Ah? ¿Qué sucede en el eje Y? En el eje Y no hay aceleración. ¿Ah? El movimiento del cuerpo no ocurre en el eje Y, ocurre solo en el eje X. En el eje, aquel eje donde no haya movimiento, si no hay movimiento, si no hay aceleración, si no hay aceleración, la fuerza neta es cero. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas en el eje Y se anulan, se contrarrestan. Por lo tanto, estas dos que van hacia arriba se contrarrestan con esta que va hacia abajo. La normal y FI que tiran hacia arriba se contrarrestan con el peso que tira hacia abajo. Y por eso aquí debajo planteamos normal más FI igual a peso. Las dos que van hacia arriba, la normal y FI, se anulan con el peso hacia abajo. Sustituimos acá, la normal es la normal, FI es F por el seno del ángulo, por ser el cateto opuesto, igual al peso. Despejamos la normal, esto que está aquí sumando pasa para este lado restando, y ahí tenemos que la normal es el peso menos F seno de 60. Sustituimos el peso por 200, la F nos había dado 20 por el seno de 60, que es 0,866, perdón. Repito, sustituimos acá donde está el peso, ponemos su valor 200, la F es 20 y el seno de 60 es 0,800. Hacemos la cuenta y nos da 183 newtons. La normal es menor que el peso porque parte de la fuerza que tú haces va como que levantando al cuerpo. Va haciéndole una fuerza hacia arriba, como si vos lo fueras levantando del piso, no se apoya tanto, no se afirma tanto en el piso. Por eso la normal, que es la fuerza que ejerce el piso, dio más chica que el peso. Vamos al número 5, de un pajarito parado en las dos cuerditas. ¿Sí? Observamos que este angulito es el mismo en los dos casos. Por lo tanto, la tensión en esta cuerda y en esta cuerda es la misma. Como en estos ejercicios trabajamos en dos ejes, un eje Y, un eje vertical y un eje horizontal, a esta tensión la descomponemos hacia el eje horizontal, Tx por ser el eje X, y también la descomponemos hacia el eje vertical, Ti, de manera que esto ya no existe más. Existe Ti y Tx. ¿De acuerdo? Lo mismo de este lado. Quiere decir, cuidado, que en el eje Y quedó una TI por culpa de esta tensión y una TI por culpa de esta otra tensión. En realidad en el eje Y quedaron dos tensiones en Y hacia arriba, y como esto está quietito, estas dos tensiones se anulan con este peso, con el peso del pajarito. La masa estaba en gramos, dividimos entre 1000 para pasar de gramos a kilogramos y nos queda 0,026 kilogramos. Acá te planteo que en el eje Y no hay aceleración, entonces las fuerzas se anulan, por lo tanto, TI más TI, que son las dos fuerzas que tengo en el eje Y hacia arriba, son iguales al peso. O sea, 2TI igual al peso. TI, por ser cateto opuesto del ángulo, si este es el ángulo, TI es el cateto opuesto siempre es la hipotenusa por el seno del ángulo. La hipotenusa, que es la tensión,
¿sí? Por el seno del ángulo. Entonces, tenemos que TI es T por seno del ángulo, sustituimos ahí donde está TI y nos queda 2T por seno del ángulo, TI, que es T por seno del ángulo, igual a peso. ¿Ah? Tenemos que despejar la tensión, así que estos dos aquí que están multiplicando, el 2 y el seno, ambos pasan dividiendo para aquí abajo y nos queda que la tensión es el peso sobre 2 seno, mg sobre 2 por seno, que era lo que había que demostrar. ¿Ah? En la parte B nos dan valores, nos dicen que el ángulo es de 5 grados y que cuánto es la fuerza, cuánto es la tensión en la cuerda en ese caso, pues 1,5 newton haciendo la cuenta. Simplemente sustituís acá mg, el 2 y el seno del ángulo θ, que pasó a ser 5 grados en la parte B. Después en la parte C, si asciende con aceleración habrá una fuerza neta hacia arriba. Recuerda que si hay aceleración, para donde haya una aceleración hay una fuerza neta. Hay una fuerza que gana, vamos a decir. Ya que las fuerzas no se anulan. Cuando hay aceleración las fuerzas no se anulan. Entonces ya no puedo plantear que 2TI es igual al peso. ¿Tá? Como sube, las fuerzas que van hacia arriba, las TI, le ganan al peso y por eso el tipo acelera hacia arriba. ¿Ah? Entonces 2TI, que son las fuerzas hacia arriba, menos peso igual M por A. Sustituimos 2T por seno, igual el peso que está restando pasa sumando. ¿Ah? Sustituimos ahí, hacemos las cuentas. Y nos queda un poquito más grande la tensión. Lo cual es normal. Lo cual es normal porque si va subiendo el tipo se afirma más en la cuerda. Para ir subiendo la cuerda como que tiene que ir empujando el pajarito hacia arriba y por eso la tensión en la cuerda va a ser mayor. Habría que realmente analizar si el ángulo no cambia, ¿no? Pero como no nos dice nada, asumimos que el ángulo sigue siendo 5 grados. Si desciende con la misma aceleración queda al revés. El peso, que es la que va para abajo, le queda ganando a las tensiones que son las que van para arriba. Entonces planteamos en lugar de 2TI menos peso cuando sube, cuando baja planteamos peso menos 2TI, porque la que gana es la que va para abajo. ¿Tá? Y ahí nos va a dar una fuerza un poco menor, haciendo todas las sustituciones un poco menor. ¿Sí? Cuando la velocidad es constante, al no haber aceleración, entonces la tensión queda igual, no cambia porque no acelera. Entonces ahí el peso queda igual a 2TI como planteamos al principio. Bien, después tenemos los dos bloquecitos apoyados en dos planos inclinados. De este lado tengo un planito a 30 grados, del otro lado un planito a 60 grados. En todos estos ejercicios es siempre lo mismo. Analizamos la fuerza, siempre el peso derechito hacia abajo, a 90 grados más o menos con el renglón. ¿Sí? La normal a 90 grados con la mesa, por eso queda medio inclinada, porque va a 90 grados con el apoyo. A 90 grados aquí. Y la tensión en la cuerda. Como vamos a trabajar en este eje, en este eje y en este eje, el peso, que no cae en ninguno de los dos ejes porque no está, el peso está aquí, no está ni en este eje que es el eje Y, ni en este eje del plano que es el eje X. Entonces el peso es el que hay que descomponer aquí. Se descompone el peso hacia la línea de la normal, haciendo una punteadita ahí a 90 grados con la línea de la normal. Esto tiene que ser 90 grados. Y lo mismo, de la punta del peso largamos una línea punteadita hacia el plano y ahí nos queda el PX. Aquí queda un rectángulo y la diagonal central es el peso. ¿Ah? Fíjate que este ángulo aquí de 30 no es este, porque este aquí sería de 60. Por lo tanto, el que es de 30 es el del otro lado, este chiquito acá. El ángulo que hay entre el peso 1 y PI. Observamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? El ángulo recto está aquí. En este triángulo rectángulo, P1 es la hipotenusa. P1 es el cateto adyacente porque es el que está pegado al ángulo. Mientras que PX es el cateto opuesto al ángulo de 30. ¿Ah? El mismo análisis ocurre del otro lado, ¿no? La normal a 90 grados con la mesa, el peso derechito hacia abajo, en el orden que yo te lo estoy diciendo es que vos lo tenés que ir haciendo. ¿Ah? La tensión va para acá y luego al peso, por último, la última parte es descomponer el peso hacia el eje X, PX y hacia el eje Y, PI. ¿Ah? Bueno, observamos que aquí nos piden averiguar para dónde se mueve esto.
Entonces, si nosotros miramos este dibujito, para este lado tira PX de este cuerpo, mientras que para este lado tira PX de este otro cuerpo. Quien gane es el que te dice para dónde se va a mover. Si es mayor PX2, se mueve para este lado. Si es mayor PX1, se mueve para el otro lado. ¿Ah? No te dejes engañar por el plano. Uno diría, bueno, pero aquí esto está más vertical, así que probablemente caiga para este lado. Pero no te lo hay que combinar dos cosas. El valor del peso con el ángulo. No solo el ángulo, ni solo el peso. Entonces, ¿qué es lo que haría mover a esto para este lado? PX2. ¿Qué es lo que haría mover esto para este lado? PX1. Así que, por lo tanto, en este caso, calculamos los PX. Como PX era cateto opuesto, todo cateto opuesto es la hipotenusa por el seno. PX1 es la hipotenusa, que es el peso 1, ¿sí? La hipotenusa, que es el peso 1 es M1 por G por el seno. P1, que es M1G por el seno. 2, que es la masa, por G, que es 10, por el seno, que es 0,5, y nos va a quedar 20 por 0,5, 10 newtons. El PX2 igual, P2 por seno, el P2 es M2G por seno. La masa 2 es 1 por 10 por el seno de 60, que da aproximadamente, redondeando, 8,7. Bueno, como PX1 quedó mayor que PX2, entonces el 1 baja. El 1, como PX1 le ganó a PX2, este baja, y al bajar, como están unidos por la cuerda, este sube. Esto se llama sistemas vinculados, y siempre y cuando esta cuerda que los une sea FLISP, es decir, flexible, inextensible y sin peso, la aceleración de los dos va a ser la misma, y la tensión en las puntas de la cuerda también es la misma. ¿Ah? Dice, como van unidos por una cuerda FLISP, el FLISP, cuando yo estudiaba nos decían eso, flexible, inextensible y sin peso, o sea que tiene masa despreciable y no es elástica. La tensión tiene un único valor y la aceleración también. Planteamos la segunda ley de Newton a cada cuerpo por separado, a cada cuerpo, y realizamos un sistema de ecuaciones. Nos fijamos, fíjate que el 1 baja, si el 1 baja es porque esta fuerza le gana a esta. Por eso aquí planteamos PX1 menos tensión, ¿sí? La 1 que gana menos la tensión que pierde. En este otro al revés, este sube, así que esta le gana a esta. Entonces en este la ecuación queda tensión menos PX2. ¿Ah? Tensión menos PX2. Hacemos un sistema, una forma de resolver este sistema es reducción, es decir, sumar las dos ecuaciones. Sumo las dos ecuaciones, tensión negativa, tensión positiva, se cancela. Me queda PX1, que no se eliminó, menos, ojo, PX2, que tampoco se eliminó, y acá estoy sumando esto, como A es factor común, me queda M1 más M2 por A. ¿Está? Sustituimos ahí, PX1 vale 10, ¿sí? PX2 vale 8,7, 2 más 1 las masas, hacemos la resta, 10 menos 8,7, 1,3, 2 más 1, 3, pasamos el 3 que está multiplicando, dividiendo, y nos queda entonces una aceleración de 4,3 metros por segundo al cuadrado. No, 4,3 no, 0,43. 0,43. ¿Ah? Después lo puse bien aquí abajo y no puse 1,3 sobre 3, 0,43. Para hallar la tensión, sustituyes en cualquiera de estas dos ecuaciones, las tomas por separado, o esta, y donde está A, sustituyes por el valor que obtuviste, 0,43. Te tiene que dar lo mismo de cualquiera de las dos. Practica, yo te la hice de solo una, pero practica de la otra si querés despejar. Yo despejé de esta porque es la más fácil. Esta que está restando aquí pasa para este lado sumando. ¿Ah? Acá lo tenés, este que está restando pasó para este lado sumando. Y ahí sustituimos M2, que es 1, por la aceleración que hallamos, que es 0,43. Ojo que hay veces que acá donde esta aceleración enchufa el 9,8, pero no, la aceleración es 9,8 solo si estás calculando el peso, si no, no. 0,43 más PX2, que era 8,7, nos da 9,13 la tensión. Si tú despejas esa tensión de la ecuación de arriba, tiene que darte exactamente igual, a veces nos da por los rondeos, pero parecida. Bien, vamos al 9. En el 9 tenemos un sistema de poleas donde una cuerda pasa por esta polea, da toda la vuelta, ya de manera que yo, tirando hacia abajo acá, levanto esta carga acá. ¿Ah? Entonces aquí es sencillo. ¿Ah? Como en esta polea yo tengo dos cuerdas hacia arriba, este peso queda repartido a la mitad. En cada piola tengo 32 y 32.
Y como esta piola da la vuelta aquí, pues aquí tengo 32. O sea que para levantar esto yo no tengo que hacer 64. Con hacer 32 ya lo levanto, gracias a que tengo una poleita móvil. ¿Ah? Después dice, si M sube con aceleración, hay una fuerza neta hacia arriba. ¿Ah? Si la aceleración es hacia arriba, hay una fuerza neta hacia arriba. Entonces, ya ahí esto, ya no quedan estas dos igual a esta. Quedan, estas dos le tienen que ganar a esta para que el tipo acelere hacia arriba. Entonces quedan dos tensiones menos peso igual masa por aceleración, segunda ley de Newton. El peso que está restando pasa sumando. El 2 que está multiplicando dividiendo y nos queda que la tensión es m por a más p sobre 2. Sustituimos la masa que es 64 por 0,5 que es la aceleración, la masa 64 por g que es 10, el peso, m por g. Hacemos cuentas y nos queda eso que son más o menos unos 33 kilogramos. O sea que si yo quiero elevar eso tengo que hacer un poco más de fuerza, obviamente. 33 kilogramos fuerza, 336 newton, 33 kilogramos fuerza, más o menos dividido 10. Y por último en esta primera etapa, los otros te lo hago después. En esta primera etapa teníamos que aquí había un cuerpito y había rozamiento. Al haber rozamiento, por más que haya uno colgado aquí, este no tiene por qué moverse. Este se va a mover siempre y cuando logre vencer ese rozamiento. Aquí es bueno recordar que hay dos tipos de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento estática, que es la que mantiene los cuerpos como pegados al piso cuando están quietos. Viste que para empujar algo uno tiene que hacer una fuerza, pero después que lo logra mover como que la fuerza es menor. La fuerza de rozamiento estática, que es la que lo mantiene quieto, es mayor siempre que la cinética o dinámica, que es la que aparece cuando el cuerpo se mueve. ¿Ah? Como aquí la idea es que permanezca en reposo, en equilibrio, por lo tanto tenemos que trabajar con el mu estático. Si tuviéramos los dos, en este caso tenemos un solo mu, así que no hay mucha duda, pero si tuvieras dos mu, cuando el cuerpo está quieto se trabaja con el mu estático, que lo distingues porque es un poquito más grande siempre que el dinámico. ¿Ah? Analizamos fuerza y tenemos la que está siempre, el peso hacia abajo. Si está apoyado, siempre normal. Si hay cuerda, tensión. Y lo mismo acá. Tensión hacia arriba porque hay cuerda. La tensión, es decir, la tensión aparece siempre que haya cuerdas. Y se dibuja siempre saliendo del cuerpo. Porque vos con una cuerda solo podés tirar hacia afuera el cuerpo. No podés empujar hacia adentro. Por lo tanto, la tensión siempre saliendo. No importa por dónde se mueva. Viste que yo hasta ahora ni siquiera he pensado por dónde se mueve esto. Y la tensión va para acá en este y va para arriba en este. ¿Por qué va para acá? Porque la tensión sale del cuerpo hacia afuera aquí. Y en este va hacia arriba. Bien, ahora sí. La única posibilidad de movimiento de esto, no importa que este sea mucho más liviano que este, la única posibilidad de movimiento de esto, si es que se mueve, es que este baje. Y al bajar, que se lleve este puesto para allá. ¿Ah? Por lo tanto, cuando este intenta moverse, porque este lo está este tira. Este es como si tirase de este hacia este lado. Este intenta moverse para allá, por lo tanto aparece una fuerza de rozamiento que es la que lo mantiene ahí quietito sin que se caiga, que va en contra del posible movimiento. En este caso el posible movimiento es para allá, así que la fuerza de rozamiento es para atrás. ¿Tá? Y como permanece en equilibrio, puedo plantear que todas las fuerzas se anulan. Por ejemplo, normal se anula con peso. En valor son iguales. La tensión se anula con la fuerza de rozamiento. En valor son iguales. Y el peso se anula con la tensión. En valor son iguales. ¿Ah? Como esta tensión y esta son iguales, esta fuerza de rozamiento y este peso tienen que ser iguales para que esto no se mueva. Y ahí planteo que la fuerza de rozamiento en este es igual al peso. ¿Por qué? Diríamos por una especie transitiva, ¿no? Si T es P2 y T es fuerza de rozamiento, entonces P2 es lo mismo que la fuerza de rozamiento, porque es la misma tensión igualada a dos cosas diferentes, pues estas dos cosas tienen que ser iguales. Fuerza de rozamiento igual a P sub 2, al peso del cuerpo que cuelga. La fuerza de rozamiento, la ecuación para calcular la fuerza de rozamiento es mu por normal. El mu, que es el coeficiente de rozamiento, 0,01, por la normal, que es m por g. Las g se van acá y queda la masa nomás y ya te queda la masa acá. Hago esto por esto y ya me queda la masa colgada. Bueno, por ahí, mu por normal. Y 0,01 por 10, que es la masa, y me queda la masa 2. El mu, que es 0,01, y la normal 1, que es el peso, pero taché la g, ya aquí no lo puse, pero están tachadas. Acá sería m1 por g, m2 por g, se tachan la g y te queda m1 acá y m2 acá. Ya quedó pronto la masa. Bien, por ahora dejamos aquí.